Buenas tardes, hoy vamos a entrevistar a José Flores acerca de literatura colombiana. Vamos a ver qué conceptos tiene él acerca de literatura colombiana. Bueno, la literatura colombiana para mí, mi concepto pues, es de lo más grandioso que existe. Es uno de los tesoros idiomáticos del mundo y en América Latina descuella porque ha sido importante desde la época en que llegó. Es importante para mí, por ejemplo, yo leí obras que me han llamado la atención en la novelística. María, de Jorge Isaacs. Toda la vida, todos los jóvenes en mi época leyeron a María y muchas niñas lloraban porque es la historia de uno de los más grandes romances que se ha escrito en nuestra patria. Luego, en mi secundaria, influenciado por un buen profesor de literatura, comencé a leer la literatura de la época colonial, luego la literatura del Quijote. Aprendimos a leer el Quijote y a hacer un acervo de todas las enseñanzas idiomáticas de la gran obra maestra del mundo entero, Don Quijote de la Mancha. Y ya más tarde, con el boom latinoamericano encabezado por Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y los demás, me llama mucho la atención de la obra de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, tanto que hasta ahí hice yo un cuento que se llama Carajo, yo sí le escribo una carta al coronel, porque es la historia del viacrucis de un jubilado del gobierno en todas las épocas de Colombia. Por eso me marcó, y el estilo, la estructura novelística y en general la obra de García Márquez marca un hito, tanto que fue el Premio Nobel de Literatura colombiana. Por eso, cuando en los colegios se enseña la literatura colombiana tal como debe ser y se hace que el alumno deguste el inmenso tesoro de nuestra literatura, se siente uno confortado y estimulado y le da gracias a Dios por hablar el idioma español que habla. Bueno, la segunda pregunta para José es: ¿con qué obra colombiana se identifica José y por qué? Es difícil identificarse uno con un tipo de literatura específicamente porque la literatura llega al alma en estados de edad diferentes. Hay literatura para niños, literatura para jóvenes, literatura que le gusta a las personas no maduras y a las personas ya maduras y de vejez. Pero de todas maneras hay obras que marcan muchísimo. Ya les comentaba, en mi niñez y en mi juventud, María. Pero la literatura de aventuras, por ejemplo, en esa época era muy importante leer todas las aventuras que se escribían en esa época, literatura popular. Más tarde la literatura española marca también una época por los clásicos de la literatura española. Está Jacinto Benavente, entre otros en América, Cortázar, Miguel Vargas Llosa y nuestro literato García Márquez, a más también de Julio Flores en la poesía y en los cuentos de Ana José Marroquín y los cuentos en donde el autor de La Perrilla nos hace vivir una época interesantísima de la literatura nuestra. Yo me identifico con cada una de esas épocas, pero últimamente saboreo más por la experiencia y porque ya tiene un mejor conocimiento de ella. Bueno, la tercera pregunta para José es la siguiente: ¿qué opina usted sobre la obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad? Cien años de soledad es la obra que hizo que Gabriel García Márquez ganara el Premio Nobel de Literatura. Es una obra en donde el tiempo no existe y la universalidad del tema es total.
como el Quijote, Don Quijote existe en todas las naciones y en todas las naciones existe el Sancho Panza, el idealista y el dragón, el perezoso, el trabajador ideal, el hombre que piensa con la cabeza, el otro que piensa con el estómago. En 100 años de soledad es la tragedia de todas las historias del mundo, por eso ganó el premio. No hay tiempo porque comienza en cualquier momento, termina en cualquier momento y el tiempo es elíptico. Uno puede leer 100 años de soledad comenzando en la mitad, comenzando al principio, comenzando al final, porque eso es lo grandioso del pensamiento garcía-marquiano, lo que se llama la gran, es decir, la novedad de la ilusión y de la magia del Caribe, las mariposas amarillas, el fuego del Caribe, Macondo, que Macondo puede ser Colombia, puede ser Berlín, puede ser París, porque siempre es la tragedia de un mundo frente a un hombre que busca un ideal y que no lo encuentra. Por eso son 100 años de soledad. Bueno, la cuarta pregunta para José es la siguiente. ¿Qué escritor colombiano cree usted que se merece un premio Nobel o algún premio de literatura? ¿Y por qué? Bueno, como para entrar a precisar quién merecería un premio Nobel en Colombia es sumamente difícil, pero hay escritores de gran categoría, pero yo para resumir me limitaría a colocar el nombre de Juan Gosaín. Es un literato de casta, digo yo, es de la misma escuela de García Márquez, es un periodista sumamente ágil, muy recto, muy probo, un gran señor, un gran literato, tanto que ha impulsado muchísimo los festivales de arte y literatura de Cartagena. Ese sería uno de los buenos escritores que tendría derecho a una exaltación con un premio. Eso es, para mí sería... La quinta y última pregunta para José es la siguiente. Bueno, José, si usted fuese un escritor, ¿qué opinión tendría acerca de la sociedad y política colombiana? Bueno, un concepto sobre la política y sobre la sociedad colombiana es tan inmensamente complejo, pero no hay necesidad de ser escritor. Pero como yo he hecho algunos ensayos denunciando hechos y escribiendo cuentos sociológicos sobre las costumbres de mis experiencias personales, tengo derecho a opinar que la sociedad necesita de la literatura para denunciar. No solamente la literatura se debe utilizar para dar placer de lectura, para crear espacios literarios, para manejar lenguajes, para tener una relación de contacto con la naturaleza, con Dios, con sus costumbres y con la sociedad en general, sino que el escritor y la persona tiene la obligación de denunciar hechos de corrupción. La política colombiana está incluida por el dinero fácil. La maldición de la drogadicción en Colombia es precisamente el narcotráfico. Nos enseñó a ganar dinero fácil. Con una pequeña bolsita que se lleve a Miami se tiene resuelta la situación de la casa, el carro y la beca, y la conciencia donde queda. De ahí nace también la sociedad corrupta a la cual no escapan los gobernantes. Toda la sociedad, desgraciadamente, busca hacer el dinero fácil y eso lleva a una general corrupción. Ahora, cuando ya los elementos que son llevados a los puestos públicos por elección popular tienen cómo pagar a los votantes, luego las elecciones las compran y se van a los puestos a recibir, a ganar lo que nunca se ganarían fuera de la política. Es triste, ese es el panorama en que se está desarrollando nuestra juventud, nuestra niñez.
los que estamos ya por pasar en esta vida, nos da tristeza saber que los valores están por debajo del dinero, del poder, del vicio y de la corrupción. Es importante que los literatos se conviertan en censores, en divulgadores y también en denunciantes diarios y cotidianos. Esto fue de todo. una realidad. Gracias a José por darnos esta pequeña charla acerca de literatura colombiana y ya. Gracias. Gracias.